En este video vamos a analizar el discurso del presidente Russell M. Nelson en la Conferencia General de abril de 2023, que lleva el nombre de "Se necesitan más pacificadores". Antes de empezar, me gustaría contarte que, como este discurso tiene muchos puntos, me pareció importante separarlo en diferentes capítulos para que lo podamos comprender de manera más sencilla. Así que si todavía no lo has hecho, te invito a ver la serie completa. Este es el primer video y por aquí cerca te va a aparecer el capítulo 2. Pero pasemos de lleno al tema que nos importa, el análisis del discurso. El presidente Nelson empieza su discurso con un mensaje de su vida profesional. En pocas palabras, cuando él recién se había recibido y estaba haciendo las pasantías profesionales, asistió a un cirujano que iba a amputar una pierna con gangrena. La operación era compleja y uno de los integrantes del equipo no realizó bien una de las tareas que tenía asignada. Este hecho encolerizó al cirujano y durante el berrinche lanzó el bisturí cargado de gérmenes, el cual se clavó en el antebrazo del presidente Nelson. Continúa relatando que todos en el quirófano se quedaron horrorizados, menos el cirujano que seguía alterado. Y aun cuando el presidente Nelson no se infectó, él menciona que dejó una impresión duradera en mí. El profeta menciona lo siguiente: en aquel preciso momento me prometí que ocurriera lo que ocurriera en mi quirófano, nunca perdería el control de mis emociones. Ese día también me prometí que jamás lanzaría nada estando enojado, ya fueran bisturíes o palabras. Entonces, a través de esta experiencia, el profeta nos enseña que asumió un compromiso personal, que nunca perdería el control de sus emociones y que nunca lanzaría nada estando enojado, ya fueran bisturíes o palabras. El mensaje continúa con una pregunta y un análisis de la situación actual. Veamos cuál es esa pregunta. Me pregunto si el bisturí contaminado que me cayó en el brazo era más tóxico que la venenosa contención que, en la actualidad, infecta nuestro diálogo cívico y demasiadas relaciones personales. El civismo y la decencia parecen haber desaparecido durante esta época de polarización y desacuerdos enardecidos. Analicemos un poquito esto. ¿Qué es más tóxico? ¿Qué es más peligroso? ¿Algo físico que podemos ver, tocar y que nos puede lastimar y herir físicamente? ¿O la venenosa contención que afecta nuestras relaciones interpersonales, ya sea de forma personal o virtual? Y es interesante lo que menciona a continuación. El civismo y la decencia parecen haber desaparecido durante esta época de polarización y desacuerdos enardecidos. Es normal que haya desacuerdos entre las personas o diferencias de opinión. Sin embargo, ¿de qué forma expresamos esos desacuerdos? ¿Esas diferencias son motivo para aumentar nuestra ira y nuestra irracionalidad? ¿O simplemente son diferencias entre las personas que necesitan ser tratadas, pero con el respeto y la responsabilidad adecuadas? Para finalizar este capítulo, voy a leer textualmente las palabras del profeta Nelson en el discurso. Dice lo siguiente: la vulgaridad, la crítica y la maledicencia son demasiado habituales. Hay demasiados eruditos, políticos, artistas y otras personas influyentes que lanzan insultos constantemente. Me preocupa sobremanera que tantas personas parezcan creer que es completamente aceptable condenar, calumniar y denigrar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellas. Muchos parecen estar impacientes por dañar la reputación de otros con comentarios lamentables y mordaces. En esta pequeña reflexión de la situación actual que nos hace el presidente, nos llama la atención sobre el hecho que muchas personas parecen más interesadas en dañar y calumniar a otros que en entender y ser comprendido por los demás. Pero hasta aquí llegamos con este video. Para descubrir de qué forma podemos ser mejores discípulos de Jesucristo y ser llamados pacificadores, no te pierdas el siguiente capítulo. Y antes de terminar, hagamos un repaso de lo que hoy hemos visto.
Primeramente vimos el ejemplo de la vida personal del presidente Nelson. Segundo, repasamos la pregunta que se hace el profeta: ¿qué es más tóxico? Si el bisturí contaminado o la venenosa contención que afecta en la actualidad nuestro diálogo cívico. Y tercero, hicimos un análisis de la situación actual. Me gustaría que dejaras en tus comentarios tus opiniones con respecto a estos temas que estamos tratando. Y también, si te resulta interesante, que nos dejes tu me gusta y compartas este video en tus grupos de estudio. Te espero en el próximo video.